Empecemos. Prendan las cámaras. ¿Profe, puede grabar la sesión? Sí. Pero cualquier improperio debe ser evitado. ¿Ok? Ya, pero la idea es que sea interactivo, igual que el día de ayer. Entonces, necesito que partamos con alguna pregunta, alguna duda que hayan tenido o algún detalle que quieran profundizar o algo para que tengamos algo de qué conversar. Me dijeron ayer que tenían muchas dudas, así que denle nomás. Ya, doctor, yo tengo una duda. Dale. Ya, no me quedó muy claro por qué las prótesis parciales no se pueden usar en pacientes con artrosis. Ah, interesante. Una prótesis parcial. Mira, justo tengo acá. Voy a ver si con esto les puedo aclarar alguna. Esto es una prótesis total. ¿Se ve? Está reemplazado el fémur, donde aquí está de cristal obviamente, y se ve que en su interior va un vástago, tienen un cuello y una cabeza, pero en la pelvis también se reemplaza. Entonces, la pelotita rosada, que es la cabeza, articula con el plástico amarillito que está dentro. ¿Lo ven? Bien. En una prótesis parcial, solo se reemplaza el fémur e incluye la cabeza, pero articula directamente en el cartílago acetabular. Entonces, si una mujer o un hombre, una mujer te digo porque es lo más frecuente, tiene una artrosis, o sea, su cartílago está en mal estado, el metal va a raspar el cartílago en mal estado y va a destruir lo poco que queda exponiendo el hueso subcondral debajo. Y el dolor, que se llama cotilitis, es terrible. Entonces, una contraindicación de una prótesis parcial, independiente de la edad o función del paciente, es que tenga artrosis. ¿Okay? Entonces yo le podría poner una prótesis parcial a cualquier persona que no tenga artrosis, pero aunque tenga 120 años y un poco de artrosis, estoy obligado a poner una prótesis total. Ahora, una cosa súper importante también es que la función de una prótesis parcial y de una prótesis total es la misma. Uno no nota que paciente camina mejor o peor, o que no tenga el rango de movimiento, nada. Es más, una prótesis parcial, como es casi la forma completa del fémur, tiene una mejor coaptación adentro. Son más estables que las prótesis totales. Si el único problema es que como van articulando contra el cartílago, lo desgastan y por lo tanto su vida útil es de más o menos unos 5 años. Entonces se usan en pacientes sin artrosis, pero de baja demanda. Doctor, gracias. ¿Y estas prótesis, cuánto tiempo duran? ¿Se cambian con el tiempo o...? Las prótesis parciales deben ser elegidas siempre en pacientes de muy baja demanda, cosa que en realidad no tengas que cambiársela nunca más y se la lleve al cielo. Ya. Una prótesis total, hay muchos tipos y muchas cosas y muchas combinaciones, pero hoy día una prótesis total está durando entre los 30 y 35 años. Por eso que se ha ido corriendo un poco la edad en la que la gente se pone prótesis. Incluso se pueden poner en gente joven porque ahora se habla de a lo más un recambio. Antes las prótesis duraban 10 años, imagínate ponérsela a alguien a los 20 años, te quedas sin hueso a los 40. ¿Cachai? Eso. Otras preguntas, antes que Gracias, después... doctor. No, ¿de qué? ¿Alguien más? Hola, doctor. Hola. Mi pregunta es sobre la mortalidad, porque igual no era poca, era de 14 a 36%. ¿En qué condiciones, y esa con tratamiento, en qué condiciones como que nos enfrentamos a esta mortalidad? Porque se supone que si lo operamos no es la idea que se muera.
Sí, pero la historia no es tan así. Los pacientes que se fracturan de la cadera, que en realidad ya saben que es del fémur proximal, no es de la cadera, ¿cierto? Los pacientes que se fracturan el fémur proximal por insuficiencia, o sea, porque su hueso es muy porótico, son pacientes súper debilitados. Y es un marcador como de debilidad general. ¿Me entienden? Es un marcador de deterioro del ser humano. La mayoría de estos pacientes no se fracturan las caderas, tanto el cuello o de la región trocantérica, porque se caen. La mayoría de estos pacientes se fracturan porque por insuficiencia se fracturan. Son pacientes que van caminando, se fracturan y se caen. Entonces, a la gente le suena un poco lógico que ocurra eso. Entonces todos te cuentan, no, doctor, yo me tropecé y me caí. Pero en realidad estos pacientes se fracturan solos. ¿Cachai? Eso habla del deterioro que tiene esa persona. Y ese deterioro no es solo de su hueso. Ese deterioro se manifiesta en todo su organismo. Y esa es la razón de por qué, a pesar de la precoz resolución y el paso de este problema que estamos teniendo ahora, de su fractura, los pacientes fallezcan igual. ¿Sí? Pero no fallecen de otras cosas, pues porque estaban antes enfermos de otra cosa y como que se ve solapada la mortalidad por la fractura, pero en verdad es por su condición general de antes, ¿eso? Exacto. Y pasa algo muy importante también. Cuando tú un paciente se fractura y lo hospitalizas y por ese motivo tú a este paciente tienes que demorar la resolución de su cuadro, de la cirugía, porque, mire, al final te voy a dar este detalle, pero por cualquier razón, ponte tú que tengas que esperar un examen o algo clásico que es esperar que venga un cardiólogo y lo vea y le dé un pase, los pacientes empiezan a deteriorarse y van cayendo como en una escalera de deterioro constante, día a día. ¿Por qué? Porque el organismo ocupa toda su energía, por decirlo así, en tratar de sanar esta fractura, que no va a pegar de forma espontánea. Son muy pocos casos los que pueden sanarse solos. La mortalidad, entonces, no está dada por la fractura, sino por la postración que genera la fractura. Y el paciente tiene un consumo de energía enorme para tratar de aliviarse de esto y no lo logra. Y va dejando de lado su riñón, su cerebro, todos tienen demencia, los pacientes hacen trombosis y van cayendo, y tú un paciente cuando lo operas varios días después, les cuesta muchísimo más volver a caminar. Piensa que, aunque un paciente tú le hagas todo bien, no más de un 70-80% de los pacientes vuelve a la función que tenía antes. Entonces, es muy diferente una fractura de fémur proximal a una fractura de antebrazo, de pierna, de tobillo, ¿cachai? Estas son totalmente diferentes. El organismo se desestabiliza completamente y por eso viene la importancia y la precocidad de, antes de 3 días, ojalá, tenerlo operado y tenerlo caminando de nuevo. Aparte de eso, lo que te iba a contar del cardiólogo. Está demostrado, por ejemplo, que si tú pides una interconsulta a un cardiólogo, que en todos los hospitales del mundo eso se va a demorar varios días en que él venga, le pide un ecocardio y encuentre la resolución de la interconsulta, los pacientes que se les pide interconsulta y se demoran 3 o 4 días, se mueren más que si lo hubieras operado sin la interconsulta al cardiólogo, solo por la espera. Y como la mortalidad de no operarse es tan alta, vale la pena haberlo operado igual y el pase se les da a la mayoría de los pacientes igual. Entonces el cardiólogo te da el pase, pero 4 o 5 días o 7 días o hasta 14 días después y tú encuentras un paciente que está en peores condiciones que si lo hubieras operado a la rápida al segundo o tercer día y les va peor. ¿Cachai? Entonces la fractura de cadera no es solo quebrarse el fémur, es de verdad un gran tropiezo en la vida de un paciente. ¿Alguien más que quiera salir de dudas? Si no, yo les tengo una pregunta que es interesante y los quiero que lo hagan, que piensen. A lo mejor. Tengo una duda. Dale.
Yo tengo una duda en cuanto como al seguimiento que después se les hace a estos pacientes, como qué exámenes se les pide o, o después de la operación no se les hace nada. No, está bien. Esa es la idea de pregunta. Mira, los pacientes, y te lo voy a hacer por días, por decirlo así. Los pacientes se operan el día 1, empiezan su rehabilitación kinésica el día 2, que incluye, ojalá, levantarlos y sacarlos a caminar. Previo a eso, lo ideal es tener una radiografía, cosa que sepamos si la osteosíntesis o la prótesis que se puso está en buena posición, logró la estabilidad adecuada y todo. Si eso se cumple, los pacientes se van de alta el día 2, habitualmente caminando, con burritos los más viejitos, con 2 bastones los que están en mejores condiciones y con indicación kinésica. Uno los evalúa a los 15 días para ver el estado de las heridas y descartar una posible infección. Después los vemos en el día 45, o sea, un mes después, para ver, en el caso de las fracturas trocantéricas, ya la consolidación de la fractura con una radiografía. Y a los que tienen prótesis, que no haya habido desplazamiento de los componentes para que y estar seguro de que la integración de los componentes que pusiste ya está ok. Y de ahí en adelante, los pacientes lo único que hacen es rehabilitación kinésica hasta lograr, en promedio, al tercer mes, abandonar las órtesis que lo están apoyando para caminar y estar caminando con un mínimo grado de claudicación, ¿no? Cosa que a los 6 meses ya están al 100%. Esa es la evolución ideal. Exámenes, Y, radiografía. por ejemplo, en el caso de complicaciones, ¿se tendría que volver a operar? Depende de qué complicación se te ocurre. Como el cuerpo del paciente lo rechaza la operación o como No, presencia de infecciones. sí. No existen los rechazos de los componentes. Eso... Sí. No, está bien, po. Pero no existe, eso no existe. ¿Cuáles son las dos grandes fallas? La principal falla en el caso de las fracturas trocantéricas es que la reducción que hiciste no quedó de la forma suficiente para poder soportar las cargas fisiológicas y el implante no logra mantener esa falta de reducción y la cuestión antes de que consolide se desarma. Si es una falla de la osteosíntesis. Ocurre más o menos en un 10% de los casos. Por lo tanto, es vital lograr una buena reducción y no pasar toda la estabilidad en los implantes, porque los implantes fallan cuando la reducción no queda bien. En el caso de las fracturas de cuello femoral que se arreglan con prótesis, una de las fallas más comunes hoy es la infección, pero la tasa de infección es súper baja, va entre el 0,5 y el 2%. ¿Cachai? Entonces, son cirugías súper seguras. Si tú me preguntáis cuántos pacientes se reoperan, yo creo que un 5% de los pacientes se reoperan por todas las fallas que puedan haber. La gracia de esto es que las fracturas trocantéricas se operan con incisiones muy chiquititas y las fracturas protésicas con tanta esterilidad que tú no tengáis ningún problema. El resto de las fallas son poco frecuentes. Pero sí, si uno no arregla la estabilidad, al paciente es como que no lo hubieras arreglado la fractura. Pregunta para ustedes entonces. No para ti, para ustedes, cualquiera. ¿Por qué tenemos que ponerle prótesis a los pacientes con fracturas de cuello? ¿Por qué no podemos... ¿por qué en algunos pacientes con fractura de cuello le puedo hacer osteosíntesis con tornillos y por qué en otros pacientes estoy obligado a ponerle prótesis? Es que en ese sentido depende de la edad igual, po. O sea, si el cuello tiene mala irrigación, porque anatómicamente está en una ubicación muy distal y queda con mala irrigación. Pero si el paciente es menor de 65, que sería como joven,
De 55, ¿no? 65. 65. La idea siempre es mantener como el hueso del paciente, pues el real, digamos, pues tratar la osteosíntesis para que mantenga siempre la cabeza femoral suya, digamos. Pero en pacientes mayores, ya asumiendo todos los costos que tiene la edad en la osteosíntesis y todo eso, se hace el reemplazo, simplemente. ¿Cuál es la tasa de necrosis de una fractura no desplazada? No sé cuál es la tasa, pero es baja. 5% más. Más baja que una desplazada, pues la desplazada era alta, así como 30, ¿o no? 30. 30, 50. Sí, pero más o menos 30. No es tan alta si ustedes lo piensan. Por lo tanto, no es el único factor. Es alta, no estoy diciendo que no lo sea, pero no es que el 100% de las cabezas fracturadas, o sea, de los cuellos fracturados se vaya a la necrosis. Ojo. Pero la forma de pensarlo es la siguiente, y ahí está la edad metida entre medio. Paréntesis. Si una persona tiene artrosis de cadera a los 55 años, le vamos a poner una prótesis, ¿cierto? Y a los 65 también. Ok. Porque tiene muy buenos resultados hoy día. Entonces, en un paciente joven, menos de 50 más o menos, o 65 en el diagrama, pero hoy día se piensa en menos de 50 años. Si ese paciente tiene una fractura de cuello desplazada, o sea, con un 30% de riesgo de necrosis, yo voy a intentar reducirlo para salvarle la cabeza, como dices tú, y quedarse con la propia. ¿Por qué? Porque si falla, y ese 30% hace que falle, el gallo tiene menos de 50 años y podrá soportar una segunda cirugía para ponerse una prótesis. En cambio, en un adulto mayor de 90 años, que con una fractura de cuello desplazada tiene el mismo 30% de riesgo de necrosis, no tiene más por la edad, solo por el desplazamiento, el mismo 30%, yo me baso en los resultados de los pacientes que opero por artrosis, que les va tan bien que es mejor someterlo a una sola cirugía que le va a permitir llegar hasta el final de su vida con una sola intervención y no pasar por este riesgo de que con tornillos pudiera fallar y ahí tener que ir a la prótesis. Por eso que se hizo el corte a los 65 años y sin preguntar mucho, tú dices, si es mayor de 65, prótesis, si es menor, salvémosla y si falla, prótesis. ¿Cachai? Entonces, basado en eso mismo, les pregunto, ¿por qué le hacemos osteosíntesis a la fractura trocantérica? ¿Por qué no le ponemos prótesis? Aunque tenga 80. ¿Quién se atreve? Lánzate, Francis, a ver. Mariana, ¿alguna idea? Igual por la irrigación. Ya, o sea, a ver. ahí está la circunfleja media y lateral, y está ahí, en verdad, como que anatómicamente hay muchísimas irrigaciones. La mejor zona de un hueso es la zona metafisiaria. Entonces, en ese sentido, como que es básicamente no imposible, pero sería muy extraño que eso irrigara mal. Pues. O sea, el potencial de consolidación Es muchísimo más alto que la cabeza del femoral, que no le llega casi nada de irrigación. Cualquier fractura que quede bien armada de la región trocantérica va a pegar. Las fallas no son por problemas de la consolidación, las fallas son por problemas mecánicos. Habitualmente o mala reducción o mala elección del implante. Pero la consolidación llega igual. Y si por decirlo así, estuviera obligado a hacer un tratamiento ortopédico de alguno de los pacientes,
y tuviera un paciente con fractura de cuello y un paciente con fractura trocantérica, el paciente con fractura de cuello nunca va a consolidar y el paciente con fractura trocantérica va a consolidar igual. Puede que se muera en el camino, esperando. Pero si no se muere en el camino, el paciente con fractura trocantérica va a consolidar en algún momento. El problema es que se demora más de 6 a 7 meses. Y 6 a 7 meses postrado, neumonía, TEP, trombosis, infección urinaria, o todas las anteriores, y falla. Doctor, yo igual tengo una pregunta sobre como el resultado real de las prótesis, independiente de si es total o parcial y eso, pero si es una persona joven, digamos, como deportista, no sé, de 45, que es deportista, ¿queda realmente en el 100% o hay algún como nivel en el que tiene que disminuir un poco su actividad? Porque en el papel a lo mejor es 100%, pero en la vida, en la realidad, ¿es así? ¿Como que quedan como si nada? 100%. Pero hay algunas cosas que no debes hacer. No es que no puedas hacer, no debes. Todos los deportes que incluyan correr o saltar van a hacer que el plástico interior se desgaste más rápido. Eso amarillo es el nuevo cartílago. Se llama inserto o liner de polietileno y se va a ir gastando como cualquier estructura artificial. Por lo tanto, si tú quieres que esto te dure 30 años o 35 años, tienes que cuidarlo. Y eso te permite jugar tenis, te permite jugar ping-pong, te permite escalar, te permite hacer trekking. Pero si quieres jugar fútbol con esto, se te va a gastar. Yo tengo pacientes que lo han gastado en 7 años porque salían a trotar todos los días. ¿Cachai? Pero si tú me preguntas si puede hacer una vida absolutamente normal. Tiene que restringirse en algunos deportes de impacto nomás. Yo tengo artrosis en mis 2 caderas. Tengo 43. Ya se me vienen mis prótesis. No voy a operar las 2 el mismo día. ¿Qué más? ¿Y cuál es el problema de la subtrocantérica? ¿Cuál es el gran problema? ¿Por qué tienen más problemas que las de la región trocantérica, siendo que es un hueso mucho más parecido al hueso diaficiario, donde habitualmente los clavos andan muy bien, en las fracturas de fémur consolidan una gran cantidad? ¿Por qué son especiales? ¿Por qué no andan tan bien? Hay muchos más músculos que ejercen presión en él al estar inserto en esa sección. Hay músculos que tiran para todos lados ahí. ¿Verdad? Cuando aparecen los músculos aductores, que van en la zona medial del fémur, ellos tienen mucha potencia. Son músculos muy cortos, pero que están muy cerca del fémur. Y tienen gran potencia para llevar la diáfisis femoral hacia la línea media, por decirlo así. Y eso desestabiliza todo. Por eso que es vital una reducción anatómica de las fracturas subtrocantéricas. Si no, las fallas son altísimas en relación a de la región trocantérica, que podría permitir un poco más de falla. El problema es que uno habla de falla de la reducción o que no se logró una buena reducción, y en realidad a veces las fracturas no permiten una reducción mayor. Cuando un hueso se fractura es como cuando tú le tiras un piedrazo a un vidrio, y a veces pasa por un hoyito y el vidrio se queda entero, y a veces el vidrio se astilla en 1000 partes y es imposible restituirlo para que tenga una estabilidad. Entonces va a depender de cuántas partes se divida una fractura, la carga que va a poder soportar en el menor plazo. Y recuerden que la idea de las fracturas de cadera es devolverle la función lo antes posible a los pacientes para que se puedan levantar y no queden postrados. Pero sí, es por acción muscular. ¿Qué otra duda, chicos?
O la clase es tan buena que deja todo claro. Déjenme, recuerden que en las fracturas de cuello, el único factor relevante es si son desplazadas o no. Eso parte todo el esquema de diagnóstico. Si es desplazado o no, porque eso aumenta el riesgo de necrosis. Después viene la edad, como lo que conversamos antes, para tomar la decisión de qué hacer. Y en las fracturas trocantéricas, son 3 los factores que influyen en la decisión de qué utilizar para hacer la osteosíntesis, que son el número de rasgos, la dirección del rasgo y si la pared lateral soporta un dispositivo extramedular o lateral. No influye el desplazamiento en la toma de decisiones de tratamiento de las fracturas trocantéricas, porque uno asume que siempre están desplazadas y que las tiene que reducir igual. ¿Ya? Esos son los factores que influyen en cómo arreglarlas. Cuando un paciente se cae y se fractura tanto en la región trocantérica o de cuello, en realidad la clínica es prácticamente igual, excepto porque las fracturas trocantéricas hacen equimosis más rápido, porque son fuera de la cápsula, son capsulares, y tanto el examen físico como la historia y todo es totalmente similar y no te da ninguna clave de qué tipo de fractura es, y por lo tanto tener la radiografía es la que en realidad hace toda la disquisición en cuál tratamiento vamos a utilizar y de qué tipo y todo, ¿ya? Así que el examen en realidad siempre es igual, siempre la cadera se acorta y se rota externo por las acciones musculares, y eso no nos va a orientar casi nunca a qué, de entrada, qué tipo de fractura tiene. ¿Más fractura de cadera? Dime. La fractura de cadera como tal no está cubierta por el GES, pero sí la prótesis total de cadera en personas mayores de 65 con artrosis. Pero en contexto de artrosis. Eso es lo más importante. O sea, el GES está garantizado para gente con artrosis y que en 8 meses se le puede poner una prótesis. Esa es así está definido. Pero para la fractura no hay cobertura. ¿Por qué? Porque en realidad siempre se asume como una urgencia, ¿cachai? Y todo paciente termina siendo operado dentro de 3 a 5 días como máximo. Entonces en realidad es una garantía que viene implícita en una urgencia. Por eso que el GES no tiene mucha cabida. No hay pacientes con fractura que andan dando vueltas, nada. Ustedes cuando vean una fractura en algún consultorio o un servicio de urgencia, lo derivan al hospital y va a quedar hospitalizado inmediatamente. Pasamos a fractura de pelvis. Ya, doctor. ¿Qué quieren saber o qué dudas quedaron de la fractura de pelvis? Eso es un mundo gigantesco, así que a mí me interesa que queden con algunos conceptos claros, ¿no? Yo sobre cuando, porque en una parte, ya obviamente la fractura de pelvis como que lo más importante es el ABC y la hemodinamia del paciente, pues que lo mantengamos vivo primero. Y en ese mismo sentido, en el video usted mencionaba que de repente pueden pasar hasta 7 días en que estamos estabilizando al paciente y que la fractura pasa a un segundo plano. Mi pregunta es, en esos, no sé, 3, 4, 5 días, ¿lo mantenemos con estos estabilizadores externos o el paciente está como anestesiado? ¿Cómo es eso? Porque igual es harto tiempo. Sí, pero esos pacientes que se demoran tantos días habitualmente están en servicios de cuidado intensivo, intermedio y todo, y habitualmente están con harta sedación y analgesia.
no son pacientes que estén tan bien así conscientes de su dolor y que tú estés esperando por esperar, ¿ya? Además, estos pacientes tienen gravedad fundamentalmente por la hemorragia que se produce por la fractura. Por eso que la reanimación inicial es la importante, y una vez que sales de eso, mientras no te levantes a caminar o a soportar tu peso, la pelvis no produce mucho problema. Un paciente con fractura de pelvis, por muy desarmado que esté, por decirlo así, acostado en cama, no tiene tanta molestia. El problema es que como la pelvis comunica la columna, ¿cachai?, con las extremidades, al sentarse o al levantarse, ahí es donde se produce el problema. Que es parte vital de la vida, ¿me entendí? O sea, muchos pacientes, antes, cuando no era muy quirúrgica la pelvis, se dejaban así en acostados por un largo tiempo y siempre consolidan. La irrigación de la pelvis es muy alta y siempre consolidan. El problema es que si las piezas no consolidan en su lugar, va a tener problemas mecánicos después. ¿Se deja como estabilizado con estos estabilizadores externos mientras? En parte como para mantener la hemorragia, para detener eso y me imagino yo, como para darle igual cierta estabilidad a la articulación y que no sé, me imagino como un movimiento involuntario que se quiera dar un poquito vuelta y que pueda como, no sé. Sí, no, sí te entiendo. Estabilizado. No, mira, el tutor es un sistema de estabilizador, como estabilizador de volumen de la pelvis. Aunque no venía preparado, ¿eh? El tutor hoy día se coloca aquí, en esta zona, sobre el acetábulo y llega hasta ahí atrás. Y lo único que hace es cerrar las alas y mantenerlas en ese lugar para que la coagulación de los vasos que están sangrando se pueda llevar a cabo. Porque si esto está muy inestable y moviéndose, no existe una coagulación. No le da tanta estabilidad. ¿Ya? No he encontrado la información que buscas del contacto cabo. Y no le da estabilidad y, como te decía, no es necesaria esa estabilidad porque, a diferencia de lo que yo también me imaginaba, que cuando uno se movía, se le movían todos los huesos, eso no ocurre. Porque esta persona, para haber sufrido una fractura inestable de pelvis, sufrió un accidente de tránsito o una caída de altura. ¿Cachai? Ese es el nivel de energía para desplazar los fragmentos óseos. No es que estén bailando y que tú por moverte un poquitito se te van a desarmar todo. Eso no ocurre. ¿Cachai? Era una duda, créeme que yo también tenía al principio de esta historia. Pero cuando uno quiere mover fragmentos óseos, necesitáis palanca, necesitáis, ¿cómo se llama? Instrumental con mucha fuerza para poder hacerlo. ¿Cachai? Entonces los huesos no andan bailando de un lado para el otro adentro porque las masas musculares no lo permiten. Pero lo que sí queremos hacer con los tutores es estabilizar el volumen pélvico para que no se muera desangrado. ¿Viste? Por lo tanto, a un paciente que va a quedar en cama 4 o 5 días y lo vas a operar a la semana siguiente, que es lo ideal, para no volver a mover esos vasos que están recién volviendo a coagular, los pacientes no tienen tanta molestia, no, tienen más dolor de fracturas de cadera que de fracturas de pelvis. Pero lo que no pueden hacer es levantarse, porque ahí sí que van a tener dolor. Y cuando no quedan bien armados, quedan con dolor crónico. Ese es el problema. Doctor, ¿y las escaras, las úlceras por presión que se formarán por el uso de tutor externo, se las aguantan nomás? ¿No queda otra? ¿Por qué escaras? Perdón, no te... ¿Por qué crees tú que se producen escaras? Porque los tutores externos que al parecer se ven a nivel de la pelvis no parece que permitan mucha movilidad al estar en la cama, como para poder descomprimir las nalgas en la zona lumbar con los cambios de posición. No creas. El tutor en promedio pesará unos 200 gramos. Es harto fierro, pero son livianitos. Y incluso muchos pacientes, el tutor es bastante útil, por decirlo así, para estabilizar toda la parte anterior, toda la zona de las ramas, toda esta parte de aquí,
Y se puede usar hasta como tratamiento definitivo. Yo tengo pacientes que andan con tutores en la calle y pueden andar por todos lados, tú le cierras atrás con algún tornillo sacrilégio y todo, y andan con los tutores en la calle. No es tan invalidante como parece, es mucho fierro. No sé si han visto alguna vez también pacientes con tutores externos de extremidades. Y solo fotos y parecía que no se podría mover con tanto fierro metido. Pero andan caminando, se mueven, es terrible, ¿me entendí? O sea, te aumenta tu volumen corporal así como 10 veces y es harto fierro y todo, pero no es tan malo como parece. No se lo recomiendo, ¿eh? No es que lo anden buscando, pero es menos malo de lo que uno puede pensar y permite movilidad. Y alguien que está... Y la gracia que tiene... A ver, las fracturas en nuestro cuerpo, todo en general, las fracturas duelen porque el movimiento de los fragmentos uno con otro produce contacto del periósteo, que tiene mucha inervación, y los fragmentos óseos también tienen inervación dentro de los canales de Havertz, todo eso que me imagino que ya vieron en generalidades, y eso es lo que produce dolor. O sea, lo que duele en la fractura no es que esté quebrada, es que se muevan. Y la gracia de los tutores y de las plagas y de todas las cosas es también quitar esa movilidad de los fragmentos. Entonces, un paciente que está obligado a usar un tutor por la emergencia que se usó y todo, es más feliz usando ese método de estabilización que no tuviera nada. Así que se mueven bastante bien, más de lo que crees. No, excepto que sea un gallo que está con algún compromiso de conciencia, no recuerdo que hagan escaras así como algo habitual. A veces hay viejitos en otros servicios que tienen más escaras, y ahí hay cuidados de enfermería y todo también que los tienen que estar moviendo cuando están en la UCI, ponte tú, que están inconscientes o sedados. Ya, doctor. El manejo de la fractura de pelvis para ustedes está fundamentalmente dado en los criterios del ATLS de reanimación, ¿ya? Y uno de los factores que más se les olvida es que la estabilización de la pelvis, cuando no puedes poner tutor, porque eso va en el pabellón y necesita un traumatólogo y toda la cosa, esta estabilización con las sábanas pélvicas es súper buena y produce ya un control inicial del volumen pélvico, e incluso son los que hacen la diferencia entre un paciente que requiera mucho más volumen o mucha más sangre que un paciente al que se le puso la pelvis, o sea, la sábana pélvica y se estabilizó. Así que recuérdenlo cuando, si alguno de ustedes le llega a un servicio de urgencia y tengan aunque sea la sospecha de una fractura de pelvis en un paciente que está inestable hemodinámicamente hablando, y le pongan una sábana pélvica para ir a rayos, que no va a influir en las imágenes ni nada, y si no la tiene, se la saca, pero el tiempo que se dedica es nada, y la ventaja que puedes obtener es muchísima, especialmente un paciente que esté sangrando y que no sabe por dónde está sangrando. No sé si tienen más dudas, chicos. No, al menos. Cuando uno habla de fracturas de la pelvis, en realidad se tiene que preocupar solo de tres cosas: si está o no está bien la sínfisis, y si está o no está bien alguna de las dos sacroiliacas. Esa es la clave de la pelvis. El resto de los huesos, las alas ilíacas, el sacro como estructura, las ramas pélvicas, todas en realidad tienen poca estabilidad. La sínfisis transmite más o menos el 30% del peso del cuerpo de la extremidad a la columna, y las articulaciones sacroiliacas el 70%. Si alguna de las lesiones en la articulación sacroiliaca o en la sínfisis está comprometida, ahí sí que vamos a tener problemas, y de ahí viene esta clasificación tipo A, B o C de la fractura. ¿Ya? No olviden eso es fundamental en la comprensión de la mecánica de la pelvis.
con casos vamos después a conversar más detalles de manejo, de cuándo usar prótesis, de cuándo usar la osteosíntesis. Pero no sé si tienen alguna otra duda de la materia que los pueda ayudar. En todo caso, Francis tiene mi teléfono y como yo les decía ayer, yo creo que siempre es bueno quedarse con contactos para salir de dudas. Nadie se las sabe todas y siempre es bueno consultar algo. Si alguno de ustedes tiene alguna duda respecto a las materias o algún tema específico de alguna de estos, porfa, o sea, pídenselo y lo comparten mientras no le den mal uso. No hay ningún problema. Siempre trataré de contestarle las preguntas. Ya, doctor. Parece que en este momento no hay más, porque fractura de pelvis principalmente aparece en un contexto traumático, politraumatizado y la única forma de detectarla es con una radiografía en un paciente inestable, entonces. Exacto. Mira, no hay una forma de identificarlas aparte de ese posible hemodinamia inestable y la radiografía que uno le haría para revisar al paciente. Altera la marcha. No, que estos pacientes no llegan caminando. Son pacientes habitualmente rescatados de accidentes que los traen en tablas de extricación, inmovilizados, y te dicen, mira, el paciente tiene una herida y está sangrando, y tú lo mirás y el paciente está súper inestable, taquicárdico, con la presión en el suelo, y tú decís, pero esta herida no tiene nada que ver. En esos pacientes tenéis que sospechar siempre que no tenga un hemotórax, que no tenga un sangramiento abdominal o que no sea una fractura de pelvis. Entonces, inicias una estabilización y lo que se recomienda rápidamente es el estudio radiológico mínimo por lo menos para ya asegurarte. Y en ese viaje a rayo es donde te conviene poner la sábana pélvica, pero siempre manejando la inestabilidad hemodinámica. Un paciente politraumatizado que está estable desde el punto de vista hemodinámico también puede tener una fractura de pelvis y habría que hacerle todo el estudio necesario. Por eso que en los sets de trauma siempre incluye una fractura de pelvis, o sea, una radiografía de pelvis, perdón, pero no con el apremio de la reanimación por encima. Doctor, y la equimosis, sobre lo mismo que dice el Benja, como cómo cachar si es que es fractura de pelvis de entrada, ¿la equimosis aparece rápido o tiene que haber un rato? Muchos días después. Por eso, vuelvo a decirles, cuando tengan un paciente politraumatizado o que tuvo un accidente de alta energía, existe un set de radiografías, que me imagino que ya lo han revisado, que es el set de trauma, que es una radiografía de columna cervical lateral, una radiografía de pelvis de tórax AP y una radiografía de pelvis AP. Porque la única forma de detectarlo con certeza es con la radiografía. Si viene con una ilíaca al aire, obviamente algo le pasó, ¿me entendés? Pero hay muchas fracturas que no las van a ver y por eso está dentro del set radiológico inicial. Y otro detalle súper importante, para que lo graben en la mente. La radiografía de pelvis lateral no existe, ¿ya? Porque sumaría todas las imágenes de una de mi pelvis con la otra así vista de lado y no se ve. Pero siempre en alguna prueba aparece alguien ingenioso que pone radiografía de pelvis AP y lateral, y la radiografía lateral no existe, ¿ya? Uno para estudiar pelvis pide AP de pelvis, inlet y outlet, pero no existe una lateral. Ya, doctor. Eso pues chicos, no sé si se les ocurre algo más, si no, como les digo, les dejo el canal abierto ahí por teléfono, por WhatsApp, alguna cosa así, si tienen alguna duda después. Muchas gracias, profe. Y habían Bueno, varios que tuvieron que ir a buscar las credenciales y eso, entonces les voy a avisar por cualquier duda que le escriban. ya, pues, pero bueno, lo grabaste, así que espero que Sí. se entiendan algunas explicaciones. Algunas son un poquito más largas de lo que uno puede explicar acá, o créeme que en vivo es distinto que por la pantalla, pero espero haber solucionado por lo menos algunas cosas.
¿Ya? Gracias, doctor. Ya, doctor. Cuídense, ya nos veremos. Gracias. Muchas gracias. Que esté bien. Chao. Bye. Chao, gracias.